Ya es oficial que Renault resucitará, probablemente este año 2025, al Renault 5 Turbo, ese al que los aficionados llamaron culo gordo. Una buena noticia, seguro. No sé si este modelo se puede considerar o no un R5, pero desde luego turbo no, porque será eléctrico. Y no es obra de Renault Sport, sencillamente porque Renault Sport ha desaparecido. Desde Ambato, Ecuador, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Renault se suma a otras marcas, concretamente a Porsche, en el uso de la palabra turbo como, digamos así, reclamo para un coche deportivo que ni tiene turbo ni siquiera tiene motor térmico. Es el caso de este Renault 5 Turbo y es el caso, por ejemplo, del Porsche Taycan Turbo, que es eléctrico. A mí esto de usar el turbo, la palabra turbo en coche que no tiene turbo, no me gusta mucho. Cosas mías. No deja de ser una contradicción de alguna manera que después de matar a Renault Sport, que por cierto, tan buenos momentos y tan buenos modelos nos ha dado, Renault lance este coche, anuncie este coche. Se supone que Alpine va a sustituir a las famosas siglas de Renault RS. Yo no sé si con este coche empiezan bien. Es un ciclo curioso porque en 1976 se cierra el departamento de competición de Alpine y se convierte en Renault Sport. Y ahora se puede decir que de algún modo se sigue el camino inverso. Desaparece Renault Sport y reaparece Alpine. Se supone que los chicos de Renault sabrán lo que hacen, se supone. Un coche de colección. Y no nos referimos como coche de colección a este nuevo Renault 5 Turbo 3E, sino nos referimos a Renault Megane RS Ultime o Ultime, como queráis llamarlo. El último coche que va a producir Renault Sport, la división Sport de Renault. Y como homenaje a esa división se van a fabricar 1976 unidades, cifra que coincide, como ya sabéis, con la creación de esa división deportiva RS. Todos los ejemplares estarán numerados y formados por Logan Urgon, que, lo siento mucho, Logan, pero no es un tío especialmente conocido, ni siquiera es piloto, hasta donde yo sé, es el test driver, el piloto probador responsable de la puesta a punto de este Megane RS Ultime. Además de vinilos y una decoración específica, este coche tiene otras cosas, por ejemplo, unos asientos recaro muy chulos, casi de competición, escape central, aletas ensanchadas, un motor de 300 caballos, cambio de DSG, secuencial de doble embrague, diferencial autoblocante Torsen, el delantero, porque es de tracción delantera, y costará nuevo, ha costado, más de 40.000 eurazos. Y eso sí, se va a convertir en un coche auténticamente de colección. Un verdadero mito. Y cuando hablamos de un verdadero mito, no nos estamos refiriendo al Renault Megane RS Ultime, sino al Renault 5 Turbo. Ojo, al Renault 5 Turbo, no al Copa Turbo, ni al Alpine Turbo, ni al GT Turbo, todos esos de tracción delantera, sino al espectacular R5 Turbo con motor central. Os recuerdo que hicimos un vídeo específico sobre este coche titulado Renault 5 Turbo Toda la saga, donde contamos cómo nació el coche y todas las variantes que ha habido, tanto de calle como de competición. Así que en este caso sí que me gusta dar un repaso somero, sobre todo a cómo y por qué nació este modelo mítico. Y nos vamos a principios de los años 80, cuando Renault era, quizás, yo diría que junto con Porsche, pero probablemente Renault incluso más, la marca que mejor se identificaba con el turbo. ¿Por qué? Bueno, porque ya lo había utilizado con éxito en las 24 horas de Le Mans, en los Alpine prototipo que vencieron, con Pigoni y Jassot, me acuerdo perfectamente de esa carrera, y por supuesto, con la marca Renault supuso, iba a decir el retorno, no, la llegada del turbo a la Fórmula 1. Se daban más circunstancias. Renault había cuidado mucho la competición y también mucho los coches de calle con un cierto tinte deportivo. Y por otro lado, el Renault 5, que era la base de sus ventas y un coche de enorme éxito, había aparecido en 1972. Bueno, no era un coche viejo, ni mucho menos, tenía mucho éxito, pero ya acusaba el paso del tiempo y necesitaba un revulsivo. Claro,
la ecuación era perfecta. Renault pensó competición, turbo, R5, a ver si se nos ocurre algo que junte estas tres cosas. Y fueron unos visionarios, porque juntaron esas tres cosas e hicieron algo que muchos otros hicieron después. Lanzar un coche con unas prestaciones deportivas espectaculares, con éxito en competición, pero que visualmente era un coche normal de calle, un coche muy popular. Este coche era muy atrevido, muy atrevido. Pusieron el motor en el centro, cosa clave para hacerlo competitivo en competición. Rebajaron la altura del chasis. Ensancharon la parte posterior, que es la característica primordial de este modelo y por la cual se ganó el apodo de culo gordo, como nunca antes había hecho. El capó y las abultadas aletas posteriores se hicieron de fibra y el portón y las puertas de aluminio. Las suspensiones eran nuevas, los frenos sobredimensionados y las ruedas mucho más generosas de medida, evidentemente, sobre todo las traseras, porque huelga decir que era de propulsión posterior. El motor mantenía la cilindrada, no era un motor muy sofisticado, por cierto, ni tenía árbol de levas en cabeza, tenía árbol de levas lateral, tenía 1.397 centímetros cúbicos, pero le metieron un turbo que soplaba a 0,85 bares, que era bastante, con lo cual alcanzaba 160 caballos para un peso que se quedaba, esto hoy día es un peso pluma, en 900 kilos, una verdadera bomba. Aunque el acabado, tanto por fuera como por dentro, estaba bastante cuidado, porque era un coche caro y pretendía tener cierto lujo, estaba claro para todos que era un coche que había nacido para la competición. Primero, cuando nació este coche, no existía Grupo B, se homologó como Grupo 4 y luego como Grupo B. Y los éxitos llegaron muy rápido, porque el coche iba muy bien y tenían un pilotazo genial que era, y además espectacular como pocos, que era Jean Arnauty. Bueno, en 1981 ganó el prestigioso campeonato francés, que era un campeonato de mucho prestigio, y además fue al Mundial donde venció en Montecarlo en 1981 y los Tours de Corse del 82 y el 85. Este último año cuando debutó, digamos que la expresión máxima del Renault 5 Turbo, que era el Maxi Turbo, el modelo que más evoluciones ha tenido en competición. Por cierto, que me recuerda Rodrigo, fuera de cámaras, que este coche es muy popular también en España porque fue el coche con el que Carlos Sainz hizo actuaciones muy brillantes y comenzó a hacerse famoso. Lo cierto es que apenas un año después de aparecer este Renault 5 Turbo, ya era un mito, ya sabía que se iba a convertir en un mito. Y sigue siéndolo. Pero en 1986 dejó de fabricarse sin ningún sustituto. Nuevo Renault 5 Turbo. Renault, para abrir boca, primero nos presentó un prototipo que se llamaba, como se llama el modelo que se pretende fabricar, Renault 5 Turbo 3E. Ya sabéis que hubo un Turbo 2, este es el Turbo 3 y la E de eléctrico, porque este coche es 100% eléctrico. La idea es pues, ofrecer un deportivo incluso por encima del Alpine, pero 100% eléctrico. Ya sabéis, me lo estaba comentando Rodrigo fuera de cámara, que una de las cosas que tienen los eléctricos, seguramente para bien, en según qué entorno, y en algunas ocasiones para mal, es que el motor no suena. Esta vuelta la marca lo ha hecho público a lo grande, nada menos que lanzando un documental que se llama Anatomy of a Comeback, o sea, anatomía de un retorno, digámoslo así, que se lanzó a finales de 2024, de 40 minutos de duración, donde verás muchas imágenes muy bonitas de este coche, muy llamativas, y pocos, y yo diría casi ningún detalle técnico. Honestamente no sé por dónde empezar para hablar de este Renault 5 Turbo sin turbo. Es que en este documental hay muchas imágenes del prototipo, bueno, y también de gente charlando acerca del prototipo, poca información y muchas obviedades. Por ejemplo, Renault anuncia que el chasis y la estructura es de fibra de carbono para ahorrar peso. Para ahorrar peso, perdonadme, ahorrar peso. ¿Cuánto peso vas a ahorrar con un chasis de fibra de carbono? Os invito a hacer una reflexión. Este coche, en cuanto a tamaño, estará entre 4 y 4,5 metros. Ya sabéis que a igualdad de rigidez, la fibra de carbono es más ligera. Yo diría que una de las ventajas es que la fibra de carbono, aparte de ahorrar peso, siempre es más rígida que la chapa. La chapa de acero siempre tiene una cierta flexibilidad. Pero, ¿cuánto ahorro de peso puede suponer en un coche así utilizar la fibra de carbono en vez de la chapa? Con, no sé, siendo optimistas, entre 50 y 75 kilos, que es mucho, pero
¿Cuánto van a pesar las baterías de este coche? Propulsión trasera. ¿Y qué motor llevará? No llevará motor, llevará dos motores. Uno en cada rueda posterior, porque este nuevo Renault 5 Turbo 3e va a ser de propulsión trasera, porque quiere parecerse al antiguo. Yo recuerdo una cosa, el mayor inconveniente que tuvo el Renault 5 Turbo, hablo del original, es que como nació antes del Grupo B, era de los pocos Grupo B que solo tenía propulsión trasera en vez de tener tracción total. Rodrigo me recordaba fuera de cámara un apunte, cultura automóvil, que de los pocos Grupo B diseñados ya cuando el reglamento se conocía con solo propulsión posterior fue el Lancia 037, el último coche en ganar el Mundial de Rallys con solo propulsión trasera. Pero en este caso, que vamos a hacer un coche eléctrico, con lo fácil que hubiera sido hacerlo tracción total. Sencillamente pones un motor en cada rueda y a correr, ya tienes un tracción total. Pero no, había que ser puristas en este remake del Renault 5 Turbo. Para parecerse al Renault 5 Turbo tiene que ser solo propulsión trasera. Pero se llama turbo y no tiene turbo, que no tiene motor térmico. ¿Dónde está el purismo? Es un purismo que se ve que va por barrios. Voy a ser un poco crítico con algunos de mis colegas, porque alucino el entusiasmo con que han acogido algunos, como os digo, algunos periodistas, la llegada de este coche. Bueno, es un entusiasmo que realmente no comparto. Muchos de ellos dicen que la estética es un coche muy bonito, muy bonito. Además, generalmente el material gráfico sale con los colores amarillos típicos de Renault y dicen que la estética es una de sus virtudes. Vamos a hablar de estética. ¿Impresionante? Sí. ¿Pero bonito? Bueno, siempre hablar de estética de los coches es muy complicado. Siempre hay una cosa que sí que hay que destacar. La mayor virtud, hablando de estética, que tuvo el Renault 5 Turbo, volvemos a hablar de primigenio, era que siendo un coche muy deportivo y muy eficiente en rallies, recordaba mucho a los coches de calle que vendía la propia marca. Es lo que hizo el Grupo B probablemente de mayor éxito, que fue el Peugeot 205 Turbo 16, que tú lo veías y se veía claramente que era un Peugeot 205. Por dentro era otra cosa. La pregunta es, ¿este nuevo Renault 5 Turbo tiene esa misma virtud? Voy a ser honesto, yo no sé qué decir, porque os soy sincero, cuando he visto este coche, más que recordarme al nuevo R5 eléctrico que se acaba de lanzar, me ha recordado el R5 primigenio. Me parece como un R5 primigenio con esteroides. En un coche con tantas contradicciones, no sé valorar si esto es bueno o es malo. La verdad es que el jefazo de la marca, Luca Di Meo, es muy aficionado a estos, podríamos llamar, retornos al pasado. Desde luego más con una idea, con un objetivo de marketing que de otra cosa, lo cual, por cierto, es muy lícito. Aunque a veces puede ser algo decepcionante. En este canal hay poco hater, pero sí hay mucha gente crítica, lo cual me encanta. Y alguno me diréis, Máximo, es que se te nota la legua que eres de la vieja escuela. Bueno, no sé si de la vieja escuela, yo diría que soy de la escuela de Colin Chapman, cuando decía aquello de prefiero que me quites un kilo a que me des un caballo. Yo imagino al bueno de Colin, si viviera hoy día y viera estos coches eléctricos de potencias brutales y pesos aún más brutales, yo estoy convencido que no le hubieran gustado nada. Porque se dice muchas veces, os he dicho que no se comentan muchos datos técnicos, pero muchas veces se dice que este coche tiene 500 caballos y acelera de 0 a 100 en menos de 3 segundos. Vale. No se dice nada del peso de este coche. Y os digo una cosa, y vosotros lo sabéis tan bien como yo. Hablando de coches, hablando de la vida del conductor o del piloto, la vida no son rectas, hay curvas. Y son las más divertidas. Conclusión. No soy anticoches eléctricos, ni mucho menos. Creo que los coches eléctricos son la solución ideal para un determinado tipo de usos. En mi opinión, para entornos urbanos y alrededor de las ciudades, digamos que unos 20 kilómetros, porque ahí no tienen rival. En mi opinión, no tienen rival porque son silenciosos, son muy cómodos y muy de conducir y en ciudad son muy económicos. Y además no emiten donde se usan. ¿Emitirán donde se produce la electricidad? Bueno, pero donde se usan, no. En el otro extremo, por mucho que se empeñen las marcas
Por mucho que hagan deportivos eléctricos con chiquicientos mil caballos, que hacen tiempos buenísimos en Nürburgring, eléctrico y deportivo hoy por hoy no casan, por mucho que los eléctricos aceleren como bestias. Hoy vamos a hacer algo muy especial. La conclusión no la voy a decir yo, la vais a decir vosotros, porque os propongo un ejercicio de imaginación para que vosotros saquéis vuestra propia conclusión, algo que sabéis que nos gusta mucho en Garaje Hermético, que nuestros seguidores tengan sus propias opiniones. Os voy a invitar a ese ejercicio de imaginación. Imaginaros en un tramo de rally, de asfalto, de un asfalto de esos de firme dudoso, muy ondulado, con su gravilla, con muchas curvas, de los que a nosotros nos gustan. Y tienes el Renault 5 Turbo original, de calle o de carrera, me da igual, vamos a suponer que es el de calle, aunque las imágenes tendremos más de carrera que de calle, evidentemente. Y tienes el nuevo. Te subes al original, al térmico, de solo 160 caballos y 900 kilos. Es decir, que tiene una relación peso-potencia de 5,6 kilos por caballo. Y os hacéis el tramo. Ahora llegáis al punto de salida y os bajáis del viejo, entre comillas, R5 Turbo y os subís al nuevo R5 Turbo, sin turbo, pero con 500 caballos. Y pongamos, ¿qué peso? Para que tenga una autonomía decente, menos de 2.200 kilos no se los quita nadie. Vamos a suponer que son esos 2.200 kilos, que pueden ser más. Tenemos una relación peso-potencia de 4,4 kilos, es decir, claramente mejor que el viejo R5. Regresáis al punto de partida y yo no os voy a preguntar con cuál crees que ha sido más rápido, porque está claro, y todos los tenemos claro, que ha sido más rápido con el Renault 5 Turbo antiguo. La pregunta es otra. ¿Con cuál crees que has disfrutado más? Esa respuesta es la conclusión de este vídeo. Esa es la conclusión. Yo voy a hacer una reflexión. ¿Os imagináis cómo sería un nuevo Renault 5 Turbo 3 sin E, térmico, con un peso, pues eso, de 900 kilos, que ahí sí que se nota el chasis de fibra de carbono? Y tampoco voy a exagerar, 300 o 350 caballos son más que suficientes. Ese Renault 5 Turbo, a mí, sin duda, sí que me gustaría. Coche del día. Confieso que un Renault 5 Turbo de la primera generación, de calle, lo he podido probar apenas unas decenas de kilómetros, pocos cientos, eso sí, de carreteras con muchas curvas. Era un motor turbo de la vieja escuela, es decir, que tenía su tiempo de respuesta y su patada, y lo que sí os digo, que a lo mejor hoy día 160 caballos no te parecen muchos, pero cuando hay que empujar de 900, hay que tirar de 900 kilos, son bastantes. Lo mejor no era la aceleración, que era mucha, ni la frenada, que era muy buena. Lo mejor llegaba al abordar las curvas, porque el reparto de pesos y la puesta a punto del chasis hacía que fuera tremendamente eficaz. Pero tremendamente eficaz, ojo, no solo el paso por curva, que era muy rápido, sino sobre todo el cambio, que es lo más importante en un coche que pretende ser deportivo. No es que sea rápido una curva, no. Es que cuando cambia de derecha a izquierda, en las curvas enlazadas, sea ágil. Este coche era muy, muy ágil. Y además, para ser solo de propulsión trasera, tenía una motricidad excelente. Por cierto, que el motor turbo le ponía un poco en complicaciones, pero llevaba autoblocante y era un coche tremendamente eficaz. Pero como os decía, más que la eficacia, lo que a mí me gusta destacar era lo divertido de conducir que era este coche. Uno de los coches más divertidos de conducir que he probado nunca. Consultorio. Paquito me pregunta si no se pueden hacer baterías de coches eléctricos más ligeras. La respuesta es que sí, que claro. Bueno, de hecho las baterías están siendo cada vez más ligeras. Lo que sucede es que se ha dado prioridad en la construcción de las baterías a otras cosas. Lo más importante, el precio, la capacidad, la rapidez de carga. Yo creo que, bueno, incluso diría que su facilidad para el reciclaje. A esto se le ha dado prioridad respecto al aligeramiento de las baterías. Como te digo, las baterías están siendo cada vez más ligeras y ya hay nuevos sistemas de baterías que prometen ser más ligeras. Lo que sucede es que, ojo, puedes esperar reducciones de peso de un 10, de un 20, dentro de más de un 30, pero una batería hoy por hoy siempre va a ser una cosa bastante pesada. Vicente me dice que ha leído por ahí que a Jeremy Clarkson, que ya sabéis que es el presentador o el conductor, nunca mejor dicho, de Top Gear, le demandó Tesla, que sí es verdad. La respuesta es que sí, claro que es verdad. Siempre digo que no soy un fan absoluto de Jeremy Clarkson, me parece un buen profesional, pero ni me entusiasmaba él ni el programa. Lo cierto es que Jeremy
odia los coches eléctricos. Además, no es que sea un rumor, no, es que el tío lo ha dicho directamente. De hecho, dijo que iba a dejar de probar coches porque los coches eléctricos no le gustaban nada. Hizo un reportaje sobre el Tesla Roadster con su estilo, ya sabéis, como su estilo así muy desenfadado y muy faltón también, que con el Roadster a los 88 kilómetros se quedaba tirado y trataba de empujar el coche, que pesaba 1 tonelada, tenía que llamar ahora, bueno, un numerito. Elon Musk se agarró un globo espectacular y le denunció. Bueno, Jeremy ha puesto también verde a otros coches eléctricos, algunos Hyundai, algunos Kia. No le gustan nada los coches eléctricos y tiene buenos argumentos pues, para decirlo y no descarto que le caigan más demandas. Y llegamos al final de este vídeo sobre Renault 5 Turbo sin turbo. Espero que os haya gustado y espero también vuestras reflexiones en los comentarios. Y como siempre doy las gracias precisamente por esos comentarios, que me los leo, por vuestros likes, por seguirnos, por suscribiros, por compartir el vídeo, por haceros miembros y ayudarnos a mejorar este canal. Y lo más importante, ya sabéis que es que nos veamos aquí de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.